Bueno, ahora sí, en esta tercera y última parte de nuestro teórico introductorio, el currículum y los educadores, podríamos pensar claramente que el diseño curricular nos invita a dialogarlo y a reflexionarlo, como habíamos dicho anteriormente. Pensando en el conocimiento escolar propiamente dicho, no es una mera simplificación, sino un nuevo producto con otras lógicas, finalidades y funciones a transmitir. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que pensar que es provisorio, que es problematizado, que es cuestionable. Si es provisorio, podríamos pensar que antes las mujeres debíamos hacer un determinado tipo de deporte y los varones otro tipo de deporte. ¿Es problematizado? Sí, porque no solamente tenemos que tener en cuenta el sexo, el género, ni pensar las identidades trans. ¿Por qué no concebir una niña con pene y un varón con vagina? Un niño con vagina. La intersexualidad, cómo se pone en juego en las clases. Es problematizado el conocimiento, porque si yo no tengo la actualización y pienso en el concepto de hermafrodita en vez de intersexualidad, cuando hermafrodita, por ejemplo, es un concepto patologizante y totalmente del paradigma biologicista, y no puedo pensarme que voy a poder tener una interseccionalidad con una identidad masculina, femenina, transgénero, una identidad desde la subjetividad, por supuesto que también no solamente es problematizado, sino que es cuestionable. Ni hablar el fútbol para mujeres y para varones, e incluso cuando lo proponemos en la competencia, e incluso cuando lo proponemos en nuestras clases. Separar por sexo, formar hileras, etc. Si pensamos en el concepto de corporeidad, nos está remitiendo al propio modo de ser de cada sujeto. Esto tiene que ver con la identidad, nada más y nada menos que con la identidad. ¿Puedo ser una mujer masculina? ¿Puedo ser un varón femenino? ¿Cuántas femenidades existen? ¿Cuántas masculinidades? ¿Cuántas identidades trans? ¿Qué es ser traba? La corporeidad humana implica ser, saber, pensar, sentir, comunicar, querer, y que se pone en juego en la conquista de la disponibilidad corporal y motriz. Este concepto de disponibilidad corporal y motriz nos va a dar cuenta de ese saber escolar. Cuando un saber, cuando un conocimiento, cuando en este caso las técnicas, las tácticas, lo vincular, lo emocional, se pone en juego, nos va a dar una disponibilidad corporal para poder decir, esto no lo debo hacer, esto lo resuelvo desde esta toma de decisión, etc. Esta definición de corporeidad es la que toman los diseños curriculares de la provincia del 2008 en adelante. ¿Qué estructuras tiene el diseño curricular? ¿Cómo organiza sus contenidos curriculares? Vamos a encontrar a los ejes, que están conformados por diferentes núcleos, que esos núcleos van a ser la corporeidad y motricidad, subnúcleos que van a ser los contenidos y los temas que podamos disgregar de esos contenidos, pero ese eje de corporeidad nos está invitando a pensar no solamente la motricidad dentro de un cuerpo, de una materia, sino desde una subjetividad. Y esta motricidad en ningún lado dice que es binaria. En ningún lado dice que hay contenidos para varones y contenidos para mujeres. Que hay contenidos que no pueden ser desarrollados por entidades trans, intersexuales, diversas. Esta motricidad también
se relaciona con la sociomotricidad y esa subjetividad de la motricidad de la corporeidad que se manifiesta en, por ejemplo, deportes de equipo, en lo emocional, lo vincular propiamente dicho, en una tarea, comunicación, contracomunicación, etc. Y, por otro lado, vamos a encontrar a la corporeidad y a la motricidad ya en relación con el ambiente. No es más ni el campamento, allá lejos de hace tiempo, la vida en la naturaleza, sino ya con el medio ambiente. La vida en la naturaleza es lo que conocemos tradicionalmente, pero el ambiente es el que nos pone de manifiesto en el medio ambiente que tenemos, sea más natural, más verde, más ecológico o más jungla de cemento, por decirlo de algún modo. Piensen en los contenidos que podemos disgregar, algunos contenidos dentro de la estructura organizacional de los contenidos curriculares, los núcleos temáticos, ¿sí? Tenemos la corporidad, que la constituye, que la podemos desarrollar a través de la constitución corporal, la conciencia corporal y las habilidades motrices. Constitución en tanto qué cuerpo tengo, qué cuerpo soy, esta conciencia de cómo lo utilizo y cómo lo aplico desde la disponibilidad corporal, y las habilidades motrices que ya sabemos cuáles son. La corporeidad y la sociomotricidad, ahí podemos encontrar la construcción del juego deportivo y el deporte escolar propiamente dicho. Nosotros tenemos un deporte escolar que se distancia de ese deporte formal, competitivo, reglamentarista o reglamentado, y una comunicación corporal que nos invita a hablar de la comunicación, la contracomunicación, lo gestual, por ejemplo. Y bueno, lo que habíamos hablado del medio que nos rodea, sí, el medio ambiente, las relaciones con el ambiente propiamente dicho que nos rodea, la vida cotidiana en los ámbitos naturales, las acciones motrices propias en la naturaleza. Y aquí tenemos un ejemplo de la corporeidad y motricidad, por ejemplo, capacidades coordinativas, la sociomotricidad, que la vemos relacionada en los deportes de conjuntos o los individuales, en relación a los entrenadores y los compañeros de las pruebas, y esto del medio ambiente, ¿por qué no hacer un fútbol en una playa? ¿No? Bien, vamos a pasar a la otra y van a ver la cara de estas mujeres, adolescentes, dice todo el colegio detrás de un sueño. Comenzamos con el profesor Guillermo Celentano, fuimos a hablar con el organizador de los juegos de Coca-Cola y pudimos ingresar a las mujeres dentro de este proyecto de manera realmente de lujo, donde ellas jugaban, ya van a ver otras de las fotos próximas, en una cancha digna, con árbitros, con pechera, indumentaria, etc. Bueno, tanto varones y mujeres. Si bien era binario, una buena propuesta. Más allá de la lectura capitalista que podemos hacer. Bueno, esta propuesta de los diseños, una mirada actualizada, como habíamos dicho, y lo más importante de la conceptualización del tema de género, que incluye a ambos sexos, a la diversidad, y centra la política en el análisis y la flexibilidad de las relaciones jerárquicas y en las que ponemos en acción nuestros derechos humanos. Nada más y nada menos que los derechos humanos. El deporte y los derechos humanos. La cultura define, reproduce y comunica a través de diversas instituciones. Y esas instituciones, que son sociales o modelos de género altamente marcados, son reproduccionistas o producen nuevos saberes. El desarrollo de los contenidos, como decíamos hoy, la conclusión. Promover una lectura profunda, un diálogo con el texto curricular y un análisis compartido de los documentos curriculares y de sus propias prácticas para fortalecer su formación profesional
que cada docente recree el currículum en el contexto de institución y su grupo particular de estudiantes, en tanto territorial. Atender a la educación integral desde una pedagogización del fútbol como deporte para legitimar y para neutralizar el fútbol como contenido y saberes socioculturales dentro del ámbito escolar, bajo el marco legal que lo rigen y los derechos humanos y los derechos que lo fundamentan, dando lugar a la enseñanza del fútbol sin distinción de géneros. Promover capacitaciones que contemplen nuevos paradigmas desde la enseñanza de los juegos, de los deportes escolares y sin distinción de género y sobre todo en el fútbol. Conclusión. 2. El fútbol se enseña. El fútbol no tiene sexo ni género. Es transmisor de cultura por los contenidos. Mejorar la enseñanza en ámbitos formales y no formales. La mejora. Se necesita poco material y espacio para que jueguen todas, todos y todes. Arrobas, X. Se enseña a los géneros. ¿Podemos pensar en un fútbol femenino? ¿Un fútbol binario? ¿O un fútbol feminista, transfeminista y no binario? Los varones también, más hegemónicos, menos hegemónicos, tienen que tener los mismos derechos que las mujeres. Esta es una de las fotos donde fuimos a compartir. Fíjense el pasto. Cuando entraron estas jugadoras, estudiantes, lo primero que hicieron es tirarse como perritos en ese pasto. Era la primera vez que teníamos una cancha digna. Cometí un error, estereotipar y jugar con polleras. ¿Y por qué digo un error? Yo creía que las feminizaba. No sabía que había tantas feminidades como mujeres somos. Y no solamente eso, el error que cometí, sino que no tenía la identidad propia del fútbol. Cuando les pregunté a mis jugadoras de la escuela de fútbol del municipio de Berisso, digo, ¿por qué no quieren jugar con polleras? Porque les propuse jugar con polleras o jugar con pantalones. Me dijeron, las polleras son del hockey, profa. Por eso hay que dejarse interpelar y no reproducir solamente, sino escuchar para producir nuevos saberes. Si pensamos también en otros contextos, podemos tener en cuenta que el fútbol debe tener una competencia no binaria en las pequeñas edades, tiene que tener la posibilidad de ser realizado por quienes quieran. Si nosotros ponemos al fútbol le ponemos sexo y género, es muy probable que un varón hegemónicamente masculino lo acepte, pero un varón que no sea hegemónicamente masculino se crea que por ser tan femenino y por tener hasta otra orientación sexual, que en este caso no tiene mucho que ver, podemos pensar que le estamos prohibiendo la posibilidad de acceder a todos los beneficios desde habilidades, desde contenido, desde capacidades, desde socialización, desde recreativo hasta el competitivo. Todos los beneficios del fútbol los estamos olvidando cuando estamos generizando ese fútbol, cuando estamos sexuando ese fútbol. Les voy a contar una pequeña anécdota. Tuve un estudiante en tercer año y me dice, yo no hago fútbol. ¿Por qué no hace fútbol? Porque soy gay. Entonces le planteo, ¿pero qué tiene que ver tu orientación sexual con que una práctica de un deporte, con hacer fútbol? No, porque los varones no hacemos fútbol. A partir de ahí nació una hermosa relación entre nosotros y pudimos pensar y repensarnos como todo el grupo e incluso esta situación donde todos empezaron a decirle, ¿pero qué tiene que ver? Que seas gay, que seas puto, le decían, pero vos tenés que jugar al fútbol. Y empezó a jugar en defensa, luego jugó de arquero, y por supuesto era un gran arquero, un gran defensor, anticipador, y ese era el puesto para él. Bueno, con esta breve anécdota cerramos y les dejo la pelota picando en el área para que comencemos a ver cuánto de binario tenemos o cuánto de binario fueron estas prácticas que nos hicieron participar en nuestra biografía personal e institucional.
Ahora sí, finalizamos.